Gracias por estar aquí. Les voy a hablar sobre qué son las especies prioritarias y cómo nos ayudan para maximizar los esfuerzos para conservar la biodiversidad de México. Entonces, acá va. Algunos de ustedes sabrán que México es un país megadiverso, pero ¿qué es eso de la megadiversidad? Bueno, pues se trata de un grupo de países que poseen la mayoría de las especies de plantas y animales de todo el mundo. De hecho, solamente 17 países albergan el 70% de todas las especies en el planeta. Y México es uno de ellos. Este grupo de países se integra por México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, República del Congo, Sudáfrica, Madagascar, la India, Malasia, Indonesia, China, Filipinas, Papua Nueva Guinea y Australia. Y México se encuentra en el nivel número 4 de esta lista. Y bueno, en este cuadro podemos ver dónde se encuentra México en comparación con otros países en el mundo. Por ejemplo, México es el país número 5 en diversidad de plantas vasculares y en nuestro país existen más de 23,000 especies distintas de plantas. En diversidad de reptiles, México es el número 2, a poquito abajo de Australia, que es el país con mayor diversidad de especies de reptiles. En fin, en diversidad de mamíferos estamos en el número 3, en diversidad de aves en el número 8 y en diversidad de anfibios en el número 5. Entonces, como ven, nuestro país contiene una gran riqueza biológica. Y esta riqueza está aunada a la ubicación de nuestro país en el mundo, a su complejo relieve, a los climas y a la historia evolutiva en nuestro país. Y eso ha dado lugar a una gran diversidad de formas, de adaptaciones y de especies de flora y fauna en nuestro país. Sin embargo, actualmente las perturbaciones humanas y la destrucción del medio ambiente pues está poniendo en riesgo esta diversidad biológica. Entre las causas de la pérdida de la biodiversidad podemos mencionar la destrucción, la degradación y la fragmentación de los hábitats naturales donde viven estas especies, sobre todo por nuestras actividades, por la agricultura, la ganadería, el desarrollo humano, la construcción de carreteras, la construcción de minas, presas, etc. En segundo lugar, se encuentra también la sobreexplotación de especies, ya sea de forma directa, por ejemplo, el tráfico ilegal de especies. Aquí podemos ver una foto muy impresionante de un montón de pieles de animales silvestres, o sobreexplotación de especies de manera indirecta, como es la pesca incidental. Otra causa pues, muy importante de la pérdida de especies es la introducción de especies exóticas. Entonces, estas son especies que no son nativas de nuestro país, sino que vienen de otros lugares y que compiten, depredan, transmiten enfermedades, modifican el medio ambiente y afectan a las especies nativas de nuestro país. También podemos mencionar la contaminación como una de las causas de la pérdida de especies, pues generada por el uso de combustibles fósiles, de plásticos, de agroquímicos, etcétera. Bueno, eso ustedes ya lo saben. Y también el cambio climático, que actualmente es un tema muy en boga, y sabemos que pues, por las actividades humanas, sobre todo las emisiones de gases de tipo invernadero, la deforestación, la contaminación, ahora es un factor importante que está afectando el clima y por lo tanto la distribución de las especies en el mundo. Y por último, pues el uso no sustentable de los recursos naturales, muy ligado a nuestra sociedad en esta cultura de desperdicio y de consumismo, pues que nos estamos acabando los recursos con los que contamos. Y bueno, ¿qué es esto de la extinción de especies? Pues cuando decimos que una especie está extinta es porque desaparece por completo del planeta. Actualmente estos son algunos ejemplos de especies mexicanas que están extintas en medio silvestre, es decir, que todavía existen en cautiverio, pero que ya no se encuentran en sus hábitats naturales. Entonces, por ejemplo, el lobo mexicano
Canis lupus bailey, que actualmente tenemos un programa de reintroducción de esta especie, pero que solamente existe en cautiverio, no hay poblaciones libres. También tenemos la paloma del Socorro, el paño de la isla de Guadalupe y la foca monja del Caribe, que también ya está extinta. Y bueno, actualmente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la UICN, es quien edita esta lista roja, es decir, la lista de todas las especies que están en peligro de extinción. Y actualmente para México, la UICN enlista 959 especies que son vulnerables, que están amenazadas o en peligro de extinción. Por otro lado, la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010 es la lista roja que hace el Gobierno de México. Identifica a 2.606 especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo y 1.372 son las que están amenazadas o en peligro de extinción. Entonces, el gran reto es cómo podemos atender a tantas especies con recursos tan limitados, tanto monetarios como de tiempo. Y bueno, los biólogos de la conservación han desarrollado herramientas para poder identificar ciertas especies que funcionen como sustitutas o representantes para poder atender a la gran diversidad de especies que pueden haber en un lugar. Y a esto es a lo que le llamamos especies prioritarias. Entonces, estas especies son aquellas que por sus características, de las cuales ahorita les voy a platicar más, pueden optimizar esfuerzos para la conservación y maximizar beneficios para otras especies, hábitats o ecosistemas donde habitan estas especies prioritarias. Y entonces, ¿qué es esto de sustitutas o representantes? Bueno, estas especies prioritarias pueden representar, uno, a otras especies simpátricas, es decir, que viven en el mismo lugar que ellas. Pueden representar ciertas condiciones en el medio ambiente que nos interesa conservar. Por ejemplo, en los bosques, pues los niveles de humedad o temperatura adecuados para que las especies que ahí viven pues, estén en buen estado de conservación. También pueden representar zonas de alta biodiversidad, es decir, que existen muchas especies en una zona o una área específica. Y también pueden representar valores culturales o intereses socioeconómicos importantes para los seres humanos. Y estas especies se pueden clasificar como especies sombrillas, ahorita les voy a decir qué son estas, especies clave, especies de relevancia social, especies bandera o especies en riesgo. Las especies sombrillas son aquellas que requieren grandes extensiones, de modo que su conservación en un área determinada implica que se están conservando otras especies. Por ejemplo, el jaguar es así nuestra especie sombrilla típica. Existen muchos programas de conservación del jaguar en México y como el jaguar es un depredador tope, necesita grandes extensiones de hábitat para poder tener muchas presas. Y la conservación, entonces suponemos que al conservar el jaguar y a echar a andar programas de conservación del jaguar, pues vamos a estar conservando muchas otras especies si su hábitat está en buen estado de conservación. Las especies bandera son aquellas que por su atractivo y carisma se utilizan para promover la conservación y proteger otras especies. Por ejemplo, el águila real. Esta es una especie que todos los mexicanos reconocemos, pues porque es parte del símbolo patrio. O la mariposa monarca, también reconocida en todo el mundo por su impresionante migración. Entonces, estas especies carismáticas o bandera nos ayudan a poder echar a andar programas de conservación, a recaudar fondos para poder echar a andar programas de conservación, pero que también van a ayudar a la conservación de los bosques y los hábitats donde viven. Las especies clave son aquellas cuya presencia es determinante para el equilibrio y función o estructura de los ecosistemas y su ausencia afecta la distribución y abundancia de otras especies. Por ejemplo, los corales, ¿no? Sabemos que los corales forman estas estructuras muy importantes que proveen hábitat para que otras especies de peces, etcétera, puedan desarrollarse ahí. Los manglares también forman hábitat y forman como
bueno, refugios para que muchas especies se puedan criar ahí y después salir de los manglares. Entonces son especies muy importantes que sin ellas cambiaría por completo la estructura y la función de nuestros ecosistemas. Las especies en riesgo, un poco de las que ya les hablé, que pueden estar amenazadas, en peligro de extinción o extintas en medio silvestre, como el lobo mexicano. Y las especies de relevancia social, que son especies de utilidad práctica en distintos sectores sociales, que representan valores culturales ancestrales, por ejemplo aquí, y que tienen un valor, o que tienen valor económico o un uso específico. Entonces, por ejemplo, las burseras es este árbol del cual se hacen los alebrijes, muy importantes que todos, ¿no?, los conocemos, o especies de importancia cinegética, a partir de los cuales con los permisos de caza se puede recobrar mucho dinero para la conservación. Y bueno, algunos usos prácticos de estas especies es que por medio de ellas podemos identificar áreas importantes para la conservación, pues por medio de estas especies clave que les estaba platicando, dar seguimiento a cambios en el medio ambiente y saber si está bien, si está mal, por ejemplo, por medio de especies indicadoras. Los anfibios son especies indicadoras muy importantes de cuerpos de agua o de humedales, y entonces si están presentes o no ciertas especies podemos saber pues que hay un problema o que el lugar está en buen estado de conservación. Y también ayudan a informar el diseño y operación de los programas de conservación en campo. Pero ¿por qué necesitamos una lista de especies prioritarias para la conservación de México? Bueno, como ya les platiqué, hay especies representantes pues, que nos ayudan a maximizar los esfuerzos de conservación que podemos realizar pues, con los pocos recursos que existen y con el tiempo limitado que tenemos para atender a tantas especies. Y por otro lado, porque es un mandato de ley, de la Ley General de Vida Silvestre. Entonces, la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene como mandato de ley publicar una lista de especies prioritarias para la conservación de México. Y junto con el sector ambiental gubernamental, integrado por la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente, realizaron un proceso para poder identificar, cuáles deben de ser las especies prioritarias de México. Tenemos 2.606 en la lista de especies en riesgo. ¿Por dónde empezamos? Porque si no, esas especies se nos van. Y bueno, estas especies se evaluaron, se evaluaron muchas especies de múltiples grupos. Por ejemplo, dentro de las plantas se evaluaron muchas especies de cícadas, agaves, palmas, coníferas, diferentes tipos de cactáceas, orquídeas, y dentro del grupo de los animales, pues distintas especies de corales, de peces dulceacuícolas, de peces marinos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y para poder evaluar dichas especies se utilizan 6 criterios que nos hablan de distintos aspectos de las especies. Por ejemplo, aspectos ecológicos y estratégicos para su conservación, aspectos socioeconómicos, como les comentaba, si tienen algún valor pues cultural o algún valor de uso o económico. También consideran los factores de riesgo asociados a esta especie, cómo están sus poblaciones, qué amenazas enfrenta la especie y si hay instrumentos de política pública para su conservación, o sea, si hay algún convenio internacional o programas de conservación que ya están funcionando. Y en esta evaluación pues participan una gran cantidad de instituciones, más de 100 expertos de distintas instituciones mexicanas. Y bueno, estas son algunas de las caras, esas no son, son estas, de gente que ha participado en la evaluación y en la identificación de dichas especies prioritarias para la conservación de nuestro país. Entonces, finalmente, esta lista de especies prioritarias comprende únicamente 375 especies y subespecies, que en teoría nos deben ayudar a extender estos esfuerzos de conservación. Si vemos la lista,
tiene 122 plantas y 253 animales. Si esto lo comparamos con la estimación de especies en México, pues vemos que es realmente un porcentaje muy chiquitito, porque para plantas en México se estima que tenemos más, bueno, entre 22 y 31 mil especies, y para animales, pues más de 64 mil. Y bueno, con esto acabo esta charla y pues cualquier pregunta que tengan sobre las especies prioritarias, con gusto se las contesto. Gracias. Tenemos más ganas de saber de ecología, Gracias. ¿no? Ayer viendo un libro de Usumacinta, que es la frontera natural de México y Guatemala. Hay tantas cuestiones de especies que no las conocía yo, especies y tanto también de flora, fauna, y digo, ¿por qué el país no conserva el Usumacinta? Hay muchas humedades, es bellísimo el Usumacinta. Para mí ayer me encantó, me quedé en esa interrogante, porque el grupo de los 200, ustedes se acordarán, cuando mataban muchas tortugas en Oaxaca y en las partes todas del Pacífico, lo formaron los grandes intelectuales de México, Octavio Paz, y no me acuerdo de grandes personas importantes. En el periodo de Salinas de Gortari, porque mataban, si no estoy mal de la información, mataban unas casi 50.000 o 60.000 tortugas que llevaban a desovar. Entonces, a través de esa presión que ejercieron los intelectuales, en ese momento que se juntaron, es a través de presiones que tienen que hacerse, de gente que se reúna, porque se hacen decretos, se hacen leyes y no, pues, quedarán las situaciones en más depredación, más desertización, y a partir de ese grupo de los 200, ahora ya se creó una nueva ley desde hace el periodo de Salinas de Gortari que se conserva como reserva natural y metió gente. Y se han aumentado la cantidad de desove y además es un atractivo turístico porque mucha gente llega a ver el desove y la maravilla que es ver cómo llegan tantas tortugas del océano y que en 24 horas, como el reloj de la naturaleza, ¿no? Exacto, de la naturaleza, ¿no? En 24 horas llegan y en 24 horas queda totalmente vacía la bahía. Pero es una cosa maravillosa de la naturaleza. Claro, pero como usted dice, usted lo ha visto y sabe la importancia de esa belleza natural y conservamos lo que conocemos y lo que nos parece importante. Entonces, justo parte de esto es pues invitar a la gente a que conozca su biodiversidad, a que conozca su país, a que vea la riqueza que tenemos y pues justo que haga acciones para poder apoyar esta conservación que pues está en nuestras manos. Bandera y eso, entonces se protegen muchas más de las que están ahí, ¿no? Sí, claro, esa es la idea, que se puedan enfocar programas, ¿no?, específicos con estas especies, pero que haya una derrama de conservación en los hábitats de estas otras especies, porque si vamos especie por especie, pues de aquí a que podemos tener 2.606 planes y como dice usted, no tenemos información de las especies. Tenemos pues muchos expertos y hay que tratar de recopilar esa información de expertos para saber dónde están las especies, dónde se distribuyen, qué necesitan para estar en buen estado de conservación, qué comen, cómo se reproducen, etcétera. Sí, hay muchos problemas, por ejemplo en Quintana Roo, en la parte del Caribe, hay es como, no sé si es como se podemos llamar, no me acuerdo de la clasificación, pero es un animalito en forma cilíndrica que se cotiza mucho en China y los pescadores se tienen que sumergir hasta 22 metros bajo nivel del mar. En ocasiones, en ese periodo que se acaba la veda, ellos se sumergen y llegan a morir hasta 6 o 7 personas. El gobierno no ha metido las manos allá, pero se cotizan a grandes cantidades porque ese
llamarlo, ¿no? Pero no se respeta el periodo de veda, por corrupción a los jefes de ahí marítimos, porque es muy cotizada, vale millones de dólares. Y esa especie está en peligro de extinción y no se hace nada, ¿no? Y como ese borrego que se encuentra en Baja California, que es tan lindo porque con qué facilidad salva las rocas de las montañas, y vemos que la Secretaría sigue dando todavía permisos para matarlo, ¿no? Es un trofeo que se tiene que... Y eso los españoles, muchos europeos tienen esa cultura, ¿no? De tener el trofeo en la casa, de matar un elefante, un rinoceronte, no sé qué sé yo. Pero eso yo creo que es cuestión también de mucha cultura. Los europeos tienen esa cultura de matar, de la casa, que son y se vienen a países del tercer mundo a acabar con las especies. Sí, pero bueno, por otro lado lo que se busca es que se puedan manejar esas especies y que la gente local pueda tener el beneficio de, bueno, vamos a cazar a uno y dan el permiso de caza y la gente local se queda con ese recurso, pero la población está saludable y se están reproduciendo. Entonces es otra manera de poder conservar la diversidad, pero a la vez pues poder obtener un beneficio a la gente local que es de alguna manera dueña de esa riqueza, ¿no? Es así. Eso es lo que se está haciendo. A mí me gustaría conocer más acerca sobre ese estudio en el que se realizó la clasificación de las especies. Me gustaría saber qué año se hizo y cuáles fueron los criterios principales. Y también no sé si podrían mencionar las especies que son más importantes para su conservación, según usted. Y ¿qué organizaciones participaron? Bueno, este proceso se llevó a cabo del 2011 al 2012, o sea, esta es bastante nuevo. De hecho, la lista de especies prioritarias todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, es algo que pues tiene que salir eventualmente publicado. Y participaron, bueno, fue organizado por el sector ambiental gubernamental, bueno, del gobierno federal, que fueron la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAN, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Semarnat, Profepa y el INE, que ahora es el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y pues estas instituciones hicieron una lista e invitaron a expertos de todo el país para poder revisarlos, o sea, expertos en estos grupos taxonómicos, pero también expertos en estrategias de conservación. Entonces se les mandó una lista y ellos con estos criterios que les mencioné, que son 6 criterios que ven aspectos ecológicos, o sea, qué tan importantes son estas especies para la función del ecosistema, si conservando estas especies podemos conservar a otras y como maximizar ese esfuerzo o esa derrama de conservación. Criterios, como les platiqué, socioeconómicos, que sean recursos importantes para ciertas comunidades o emblemáticos como el águila real, etc. También algunos criterios consideran elementos de política pública y si está en si las especies están en algún riesgo de extinción. Y bueno, es una lista de 375 especies. De esas, como 200 están en un nivel prioritario, bueno, de mayor prioridad, y algunas también se ha recomendado que se atiendan por grupos. Por ejemplo, las cactáceas. Muchas de estas plantas tienen distribuciones muy chiquitas, entonces si vamos a hacer planes de conservación de una por una, pues no acabamos porque están por todos lados y son distribuciones muy específicas. Entonces se está buscando que se hagan planes de conservación un poco más amplios, que tomen al grupo pues completo, para poder pues crear conciencia, saber más sobre la biología de estas especies, y luego sí, quizá ya ciertas especies particulares se harán programas más específicos, pero bueno, esa es la idea, y hay muchos grupos, son como 38 grupos que atienden un buen número de especies. Bueno, se mencionó que el jaguar es una especie sombrilla, ¿no? Ajá. ¿Cómo ayuda a las demás especies a sobrevivir como especie clave? Y bueno, también, aparte, México es un país megadiverso, ¿no? Entre que tenemos muchas reservas de la biosfera,
que pues otros países tienen una o dos y aquí tenemos un montón. Yo viajé al sureste en mis vacaciones y la mayoría, la reserva del Ref era muy bonita, el parque natural muy bonito, pero ya fuera todo cultivado, ya mucha destrucción del hábitat. Entonces, pues sí está muy difícil que el jaguar recupere, ¿no? Porque pues la gente tiene que comer algo. Sí, esa es una muy buena pregunta. Pues, ¿cómo conservamos fuera de las áreas naturales protegidas? Pues tenemos que trabajar con la gente que es dueña de la tierra. Y también lo que están haciendo para la conservación del jaguar es poder identificar corredores importantes para su conservación. Es decir, cómo conectamos un área natural con otra para que estas especies que necesitan un hábitat muy grande puedan atravesar de un lado a otro. Entonces, de alguna manera poder echar a andar proyectos de conservación fuera de las áreas naturales protegidas para poder conservar la conectividad. Muy importante pues para que estas poblaciones pues estén en buen estado de conservación y sean viables a largo plazo. Pero tu primera pregunta, ya no me acuerdo cuál fue. ¿Cómo ayuda el jaguar como especie sombrilla? Bueno, este es un supuesto y tenemos que ver que realmente sí funcionen estos planes. Pero el jaguar necesita un hábitat muy grande, pues porque necesita muchas presas para sobrevivir. Entonces, el supuesto es que si nosotros conservamos todo el hábitat del jaguar, entonces pues estamos conservando los bosques, los humedales y todas las especies que conviven o que ocupan la misma área en la que vive el jaguar. Entonces, esta es un poco la idea. Pero en muchos casos no funciona como tal. Entonces, realmente hay que ser muy cuidadosos para ver en dónde se recomienda que se usen la conservación de estas especies como pretextos para conservar otras especies, ¿no? O sea, ahí hay que tener buenos indicadores para poder, después de que se hizo el programa, regresar y decir, pues sí está funcionando, las especies de anfibios están bien, las especies de aves están bien, las especies de mamíferos pequeños están bien, ¿no? Dos preguntitas. ¿Se tiene algún estimado de número de ejemplares del jaguar? Esa es una. Y la otra, ¿cuál es el límite septentrional del hábitat del jaguar? El estimado, durante 2007 y 2010 se llevó a cabo el Censo Nacional de Jaguar, que es un programa muy grande en el que participaron muchos expertos en México, y el estimado es que quedan alrededor de 4,000 individuos. Entonces es un estimado, eso se hizo por medio de, los registros que se tienen, los modelos de distribución, y a partir del área en la que se estimó que se encuentra el jaguar, se hizo un modelo y se estimó un número. Entonces, más o menos. Y el límite septentrional no me lo sé exactamente, pero creo que puede llegar hasta Tamaulipas. Sabía que hay una reserva por ahí pequeña que está cerca de Álamo, Sonora, que estaban ahí, introdujeron, o no sé si exista un hábitat natural del jaguar o lo introdujeron. Si lo introdujeron fue porque anteriormente era un hábitat natural. Sí, no lo sé, pero sí sé que hay un programa de reintroducción en la zona. Y de hecho es un programa que se tiene con el Fish and Wildlife Service de los Estados Unidos. Creo que había aquí otra pregunta. Iba a preguntarte sobre los sitios prioritarios que están muy relacionados con las especies prioritarias. Y pues sí, sobre eso, si nos podrías explicar un poco de cómo a partir de las especies prioritarias se establecen los sitios prioritarios. Sí, de hecho, eso es muy interesante. Los sitios prioritarios se identificaron antes de las especies y se hace todo un proceso que se llama, planeación sistemática de la conservación, y lo que se hizo fue ver, ¿dónde están el mayor número de especies? O sea, ¿cuáles son los sitios donde hay mayor riqueza de especies, ¿no? Entonces, se hicieron una serie de modelos para ver en dónde en todo el país hay mayor número de especies y cómo se encuentran esos lugares, y se identificaron los sitios prioritarios, que de hecho, no sé si ahora en esta ronda de charlas va a hablar Tania de los sitios prioritarios, creo que no, ¿verdad? La CONAVI ha trabajado mucho en este tema
Y una vez que identificamos estos sitios prioritarios, donde se encuentra la mayor riqueza biológica de México, pero que además pues está en buen estado de conservación, podemos usar estas especies como bandera para en estos sitios prioritarios crear programas. Y ya sabemos que, bueno, si tenemos un programa de conservación en ese sitio, pues vamos a tratar de conservar la gran riqueza biológica que existe en esos sitios prioritarios. Por ahí va. Pues bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por su tiempo y por estar hoy aquí.